Así es, recibimos a Ramón Pérez Fermín, viceministro de Industria, Comercio y MIPYMES, para hablar un poco acerca de los precios de los combustibles y el delicado tema de los subsidios a los combustibles en nuestro país. ¿Seguirán los subsidios a los combustibles? Viceministro, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Yo encantado de estar contigo, Roberto, y con Pinky, y con quienes les dan el favor de la sintonía. Amén, gracias. Hablemos un poquito, ¿desde cuándo estamos subsidiando los combustibles en República Dominicana? Miren, vamos a dividir la conversación, si les parece, en dos partes. Ajá. Primero, en el subsidio que hubo en el año 2021. Exacto. Que formaba parte del primer tramo de la crisis internacional de precios como consecuencia del paro abrupto de la economía a nivel mundial, consecuencia a su vez de una crisis sanitaria. En el año 2021, solamente en materia de combustibles, el gobierno del presidente Abinader dispuso subsidiar alrededor de 15,000 millones de pesos. Todo esto para contener parcialmente las alzas que indicaba y dictaba el mercado internacional. En el año 2022 ha sido mucho más dramático y creo que es casi de dominio público lo que ha ocurrido con la apreciación en el mercado internacional, tanto del barril de crudo como de los productos terminados. En lo que va de año, al corte del 1 de octubre, hemos destinado más de 31,000 millones de pesos solo para contener, como les decía previamente, las alzas que impone los mercados internacionales. Ya. Otra pregunta para que la gente entienda. ¿Por qué el gobierno tiene que subsidiar el precio de los combustibles? Puede ser una pregunta muy tonta, pero a veces la gente no lo entiende y lo asume con una obligación. Lo digo porque en algún momento habrá que quitar los subsidios y cuando lo vayan a quitar, ¿ahora por qué me lo quitan? Bueno, porque hay que explicar por qué en su momento se puso. Está bien, ¿por qué se pone el subsidio? Permíteme también dividir esta respuesta en dos, o llevar la conversación en dos direcciones. Por un lado, siendo un poquito más simplista, porque solamente para la semana anterior, Roberto y Pinky, amigos, si no hubiésemos subsidiado, te pongo el ejemplo del diésel, el diésel hubiese subido más de 60 pesos. Imagínense ustedes que nosotros hagamos un ejercicio de ciencia ficción y traslademos 60 pesos a los valores indeseados que hoy tenemos. Porque es importante resaltar que nosotros del gobierno vemos estos precios actualmente como precios indeseados. Definitivamente tenemos unas carestías internacionales insospechadas. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿por qué hay que subsidiar? Bueno, como consecuencia de esta crisis, que es la más importante de las últimas 5 décadas en materia financiera y en materia de materias primas, valga la redundancia, también, nosotros no vemos esto como un gasto del gobierno. Nosotros vemos el subsidio como una inversión en estabilidad, en paz social, pero sobre todo en competitividad. La República Dominicana hoy exhibe un crecimiento modélico frente al desarrollo de las economías de nuestra región, pero exhibe también un panorama de tranquilidad, exhibe un escenario interno de favorable para la inversión extranjera envidiable. Nos hemos convertido en el receptáculo, nos hemos convertido en el envase de recepción de los capitales que se desprenden tanto de Asia como de países de toda la región que ven en República Dominicana, y a partir de los informes que emanan de organismos internacionales como el Fondo Monetario, como los bancos de inversión, ven en la República Dominicana un desarrollo de la economía distinto y muy superior al de todos nuestros países que nos rodean. Eso hace que nos hayamos colocado en la primera fila de la recuperación económica de toda Latinoamérica. Y esto nos obliga a nosotros a seguir, a partir de que nos ha dado resultados el modelo implementado, a seguir avanzando en la misma dirección.
Ya, para que la gente también entienda un poquito más sobre el tema del subsidio, para que sepan, o sea, esos 60 pesos que debieron o pudieron haberse transparentado por encima del precio actual, que ya es un precio complicado, del diésel, por ejemplo, la semana pasada, ¿en qué repercute? En que entonces el camión que utiliza diésel para llevar la zanahoria de Constanza a los supermercados en la capital le va a traspasar ese costo para el chofer, para el dueño del camión, se lo va a traspasar al supermercado y le va a decir, no, yo te lo traigo, pero tiene que pagarme tanto más por traerte la zanahoria. Y el supermercado después se lo va a transferir de alguna manera u otra al consumidor. Por eso es una cadena de valores que garantizan. Bueno, y si se lo pasa a la gente, y la gente un día se harta de eso, pues sale para la calle a protestar y se acabó la paz social. ¿Y quién va a querer venir de Inglaterra? Que por cierto hoy anunció que tenía disponibles unos billones, miles de millones para invertir aquí. ¿Quién va a venir de Inglaterra para invertir aquí cuando todos estamos en la calle protestando y eso? Porque la zanahoria subió, porque no subsidiamos a tiempo el precio del combustible para que ese camión trajera la zanahoria al supermercado. Para explicarlo de manera directa y potable y la gente entienda, como bien decía el viceministro Pérez Fermín, que no es un gasto. Si algo ha tenido el gobierno, a diferencia de otros en la región, es que no han visto los subsidios como un gasto. Lo han visto en nuestro país como una inversión para garantizar todo eso, esa cadena de valores que les comentaba. Ahora, viceministro, en algún momento habrá que parar los subsidios, porque aun cuando se haga un sacrificio y un gran esfuerzo y se vea como una inversión y se ha demostrado, buscarán el dinero de donde sea, lo sacarán de abajo de la tierra para financiar o subsidiar los combustibles. Pero ¿en qué momento llegaremos al punto en que eso deje de ser? Cuando eso deje de ser el subsidio a los combustibles, ¿a qué punto de la historia vamos a llegar en materia de precios de los combustibles? Yo completaría esa pregunta, Roberto, que quizá nos la pueda responder ya al mismo tiempo, con ¿qué hemos dejado de hacer para poder financiar este subsidio a los combustibles? O sea, ¿hemos pedido dinero de fuera prestado o hemos recortado aquí? Y ya empataría preguntándole si tenemos eso en el presupuesto del año que viene, seguir subsidiando. Sí, mira, las tres reflexiones son interesantísimas las que ustedes hacen. La primera es hasta dónde. Definitivamente, queridos amigos, ha sido un esfuerzo importante tomar del dinero que nos pertenece a todos, porque yo creo que es importante también resaltar que este dinero tiene un dueño, y el dueño es el pueblo dominicano. Pero nosotros lo que hemos hecho es destinarlo eficientemente, canalizarlo por las vías adecuadas, y empalmo con lo que decía Roberto en inicio. Desde el transportista de zanahoria, pasando por intentar ablandar los costos que genera la crisis internacional de las MIPYMES, pero también para los que trabajan la tierra, pero también para los que menos tienen. Al tiempo en que vamos trabajando en función de robustecer nuestra industria local, de robustecer nuestras zonas francas locales, también estamos acompañando a los más vulnerables, porque este combustible subsidiado también toca el precio del carrito de concho, del carrito de pasajero en la calle, porque como bien decía Roberto, es una cadena, claro. Y se transfiere entonces y aumenta el precio, también el pasaje va a subir. Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, yo pienso que eso es materia principalmente de otros ministerios, y parte de lo que nosotros hemos adoptado como filosofía en la gestión del presidente Abinader es referirnos estrictamente a las competencias propias de nuestras atribuciones. Y no lo hago como para salirle de lado a la pregunta, sino haciendo un ejercicio sincero de lo que nos corresponde a cada cual. Lo que yo sí estoy seguro es que nuestro gobierno estará de la mano de esos sectores menos favorecidos, estará de la mano de los que quieren emprender nuevos proyectos, estará de la mano de quienes tienen la mayor vulnerabilidad,
y les acompañaremos, y eso nos obliga a revisar semana a semana, día a día, lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. Decía Pinky, ¿qué hemos dejado de hacer? Mira, si bien es cierto que los subsidios tienen unos valores hoy día muy, muy, muy elevados, que algunos lo ven como muy caro, caro es dejar desatendido a esos sectores vulnerables. Entonces, ¿qué hemos dejado de hacer? Definitivamente 31,000 millones de pesos es un monto elevadísimo. Y recuerdo que en una ocasión el ministro Bisonó me decía, caramba, que quizás la única melancolía que quizás podía generarnos el tema es, si hubiésemos tenido esos recursos para otros oficios o para otros objetos que no fueran contener la carestía internacional, hubiésemos podido desplegar un catálogo de obras en el país entero que tal vez esta crisis internacional no nos ha permitido. Pero por supuesto que todas las semanas cuando subsidiamos 200, 300, 400, 600 y hasta 1.800 millones, porque tuvimos semanas de hasta 1.800 millones, señores. Estamos hablando de que hubo semanas que tuvimos que subsidiarle más de 120 pesos al diésel y casi 100 pesos a la gasolina. Se queda en el camino, se queda en el tintero una cantidad importante de obras para disfrute de la sociedad. Pienso que es un tema de prioridad. Creo que aquí se pone sobre la mesa siempre aquel drama de lo urgente y lo importante. Exacto. Y hemos nosotros, en esa misma lógica, intentado manejar la urgencia desplegando proyectos que nos permitan también avanzar en lo importante. Por ello, hemos, desde el Ministerio de Industria y Comercio, tomado acciones para desburocratizar los procesos internos, hemos tomado acciones para ir tomando distancia de la discrecionalidad que imperó en el mercado de los combustibles de 30 a 40 años. Hemos depositado un proyecto de ley que se puede estar de acuerdo o no con él, pero es un proyecto de ley que tiene una vocación de discusión para que los sectores se sienten en la mesa del diálogo para ver cuál es la pieza que queremos como dominicanos darnos para que normatice el sector de los combustibles en el país. Al final del camino, pienso que lo que se trata es de devolver legitimidad a todo lo que se hace aquí, consecuencia tal vez de unos años en donde las cosas no necesariamente discurrieron como la mayoría de la sociedad tenía expectativas. El país avanza fenomenalmente. El programa de subsidios es un programa de subsidios serio, es un programa de subsidios convencido de que nosotros tenemos que acompañar a nuestros ciudadanos, a los dominicanos, en una situación que se torna más largo de lo que todos pensamos en inicio, pero que tendrá que volver a la normalidad mucho más temprano que tarde. Ya. Una pregunta más en cuanto al tema de los subsidios. Hay quien pregunta, por ejemplo, ¿por qué no se focaliza el subsidio? ¿Por qué hay que subsidiar a la persona que le echa combustible a su carro, a su vehículo de alta gama para irse un fin de semana al este a uno de los resorts, como mismo se le subsidia al del concho o al propietario de un camioncito o una guaguita platanera para llevar los productos del mercado nuevo al supermercado, etcétera? No hay manera de focalizarlo. ¿Sería más costoso eso? Mira, yo puedo estar en principio de acuerdo con lo que planteas o con lo que planteaba la persona que hace la pregunta. Al final las actividades humanas son perfectibles, no perfectas. Yo creo que este es un proyecto, como les decía, serio, que tiene una intención muy clara de beneficiar a la población en sentido amplio. Y definitivamente que en tanto y en cuanto podamos cerrar el círculo, el cerco del objetivo de subsidio, los montos serían menores. Ahora bien, eso conlleva unos niveles de especialización que hay que ir trabajando y robusteciendo. Nadie nunca pensó que esta crisis podía tener las dimensiones que tiene y que iba a tener la duración que ha tenido. Entonces, eso es el aspiracional óptimo. Yo creo que sí, que probablemente hubiese sido mucho menos gravoso para el presupuesto nacional, pero eso genera una estructura que no es tan sencilla de implementar.